Y nos vamos a quedar en el tema del coronavirus, puntualmente con algunas de las consecuencias que estaría generando: alucinaciones, voces, síntomas de la denominada psicosis COVID, cuadros psicóticos que supuestamente estarían presentando algunos pacientes ya recuperados de la enfermedad y que antes no mostraban complicaciones o síntomas parecidos a ese tipo de enfermedad. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué estudios hay que indiquen que pueda estar dándose esta psicosis? Se lo vamos a preguntar a Sergio Illanes, neurólogo de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. ¿Cómo está usted? Muy bien. Primero quería preguntarle, de acuerdo a lo que le ha tocado ver, a lo que ha sido esta pandemia puntualmente, tanto con los pacientes acá en Chile como tal vez información que haya surgido en otros países, sobre esta llamada psicosis COVID. Sí, esta psicosis COVID salió hace poco a raíz de un estudio grande de la revista Lancet que mostraba que alrededor de un 4% de los pacientes con COVID a la larga podían desarrollar una psicosis. A mí me extrañó un poco el estudio porque lo encontré bajo. Ya. Bajo por lo que hemos visto. Nosotros sabemos que los pacientes con COVID graves que están en una unidad de cuidado intensivo, alrededor de la mitad de ellos, la mitad, salen con daño neurológico de algún tipo. Muchos con debilidad muscular, algunos con deterioro cognitivo y bastantes de ellos con un delirio agudo, es decir, con alteración del juicio de la realidad, que es un tipo de psicosis que se va compensando durante los días. ¿Cuántos de estos quedan a largo plazo? Es difícil saber porque los estudios son muy nuevos y el seguimiento ha sido muy corto. Eh, Probablemente la gran mayoría de ellos se mejore, al menos de este tipo de síntomas de pérdida del juicio de la realidad. No así el deterioro cognitivo, que un gran porcentaje puede quedar con esto en forma permanente. No sabemos, esa es la verdad. Ya. Ahora, puntualmente eso que usted describe, ¿qué es lo que provoca la enfermedad que termina generando ese tipo de daño neurológico? Sí, son tres puntos principales. El primero es que el COVID es capaz de alterar al sistema nervioso central en forma directa, o sea, se encuentra virus en el cerebro. El segundo es una cosa que pasa no solo con el COVID, sino con todos los pacientes que tienen neumonías graves, en que ellos tienen una hipoxia importante y esta falta de oxígeno a la larga daña el cerebro por falta de oxígeno. El paciente está conectado a un ventilador o con oxígeno 3 semanas, un mes y medio. Todo ese tiempo uno trata de que la oxigenación sea óptima, pero claramente no es lo mismo que un paciente completamente sano que está en su casa. Siempre un poquito deficiente. Y el tercer punto es algo que se ve en patologías graves, que se llama síndrome post-UCI. Pacientes que están en una UCI, conectados a ventilador mecánico, con anestésico en todo el tiempo, con bloqueo neuromuscular, completamente desconectados de la realidad, lleno de catéteres, y cuando despiertan después de eso, se demora mucho tiempo en que su cerebro se reconecte y empiece a funcionar en forma normal. Ya, pero todas esas situaciones que usted describe, con el paso de los días, ¿debiesen ir recuperándose o hay algunos que son más complejos, como por ejemplo lo del daño cognitivo? No, debería ir recuperándose, Ya. pero la verdad es que uno ve en otras patologías, por ejemplo, en distrés respiratorio agudo grave, en neumonias graves, Ujú. que el COVID pertenece a ese grupo de enfermedades. Uno ve que alrededor de un cuarto sale con deterioro cognitivo de la UCI y al año la recuperación es poca. Es poca. Y eso es porque el daño cognitivo y sobre todo el daño por hipoxia es una entidad difícil de rehabilitar y porque la rehabilitación todavía es muy amateur, no solo en Chile, en el mundo. Hay gente que se dedica a rehabilitación cognitiva, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos especialistas en esto, pero en Chile esos especialistas son casi un lujo oriental, porque la verdad que son muy, muy escasos. Ya, eso vuelve mucho más complejo entonces el proceso posterior. Ahora, aquí estábamos hablando de algunos de los síntomas que se supone se describen en este estudio hecho por The Lancet, donde se habla de voces, de alucinaciones que supuestamente habrían percibido ahí estos pacientes post-COVID. De acuerdo a la experiencia, lo que a usted le ha tocado ver, ¿ocurren situaciones como esas en los pacientes que le ha tocado ver acá en Chile o es algo muy puntual lo que describe The Lancet? No, no, yo creo que algo muy generalizado, ¿ah? Ya.
Yo diría que casi todos o gran parte de los pacientes que salen de una UCI, y por lo menos está escrito al menos la mitad de la literatura de antes, salen escuchando voces y con alucinaciones, de todas maneras. Ahora, ¿cuánto de eso se suele compensar una vez que se van para la casa? ¿Cuánto tiempo puede durar o si esta enfermedad es completamente diferente a otra patología grave que ha estado en la UCI? Eso es algo que hay que determinar a largo plazo y creo que el estudio no lo logra establecer en forma clara. Eso, perdón, doctor, es Pero en sí, es general, más que el 4%. ya, pero eso es en general en los pacientes que están en una UCI, no solamente los que están por COVID. Así es. Lo que Ah, pasa es que junto con la epidemia de COVID tuvimos una epidemia de UCI, entonces claro, cuesta diferenciar cuál es el culpable, si la UCI o el COVID. claro. Entonces, de repente puede ser un poco exagerado que se le denomine psicosis COVID, como se le ha planteado acá en No, este no, estudio. no lo encuentro exagerado. O sea, yo entiendo que los investigadores tienen que ponerle un nombre atractivo para que los publiquen. Si eso pasa no solo en el periodismo, en la literatura científica también pasa. Pero los casos menores, quiere decir que no requieren una UCI, también hay algunos casos descritos en que los pacientes cursan con sintomatología neurológica. Ya. De hecho, la alteración del olfato y del gusto es una alteración neurológica. Pueden desarrollar neuropatía periférica y pueden desarrollar algún tipo de compromiso cognitivo. No tengo tan claro una psicosis como los pacientes que pasaron por una UCI, pero compromiso cognitivo sí. Así que también hay una parte de esto que es propiamente del COVID más que la UCI per se. Ya, perfecto. Ahora, dentro de los reportes que se dan describiendo este estudio, mencionan algunos casos en los cuales ha llegado a tal nivel a que las personas han atentado contra su vida. ¿Eso es algo que puede ocurrir? ¿Es algo usual? ¿Cómo abordarlo? Sí, yo sé que en ese reporte hablan de dos casos Sí, de suicidio en pacientes post-COVID. Yo creo que es una realidad. No tenemos datos, primera cosa. ya. Pero nosotros estamos hablando del daño cognitivo y de la psicosis, que sabemos que es realidad, o sea, Ujú. real. Los pacientes salen confusos y con alteración del juicio de la realidad de la SUSI. Y si a eso sumamos que un gran porcentaje sale con una depresión profunda, lo cual también está establecido en patología grave que pasa un largo periodo en una UCI, están desconectados de su familia, están solos, están llenos de fármacos, no se pueden mover, son completamente dependientes para todo, no se pueden limpiar solos. Es normal estar deprimido en esas circunstancias, es una mezcla perfecta. Depresión con psicosis junta, es fácil que lleve a suicidio. Entonces, no tengo ningún dato. Estoy hablando solo por sentido común, pero me parece que es plausible lo que plantean los investigadores. Ya. Ahora, alguien que pasa por esto, en ese periodo post-UCI, ¿cuál es la manera en que debiesen abordar el tratamiento que a lo mejor debería seguir para poder enfrentar de mejor manera ese periodo que puede resultar traumático? Sí. Lo ideal es que sea seguido por el equipo de salud. O sea, deberían tener un neurólogo o un psiquiatra y estar con terapia de rehabilitación profesional, es decir, terapeuta ocupacional y neuropsicólogo. Eso en realidad en la práctica chilena es imposible. Así que lo voy a bajar un poco la expectativa. Deberían Ujú. estar con un seguimiento médico, Ya. ayudado con terapia. Hay fármacos antipsicóticos que ayudan, hay fármacos antidepresivos que ayudan y con mucho apoyo familiar. Paciencia, cariño, hacer que los pacientes se rehabiliten, hacer que no usen la cabeza, no hacerles todo, sino que ellos tengan que vestirse, que ellos tengan que preparar sus cosas y uno supervisarlo. Es más fácil uno hacer las cosas cuando tiene un paciente secuelado en la casa, pero la verdad es que hay que ayudarlos a rehabilitarse y forzarlo a rehabilitarse. Ahora, ¿hay pacientes COVID que no hayan pasado por una UCI y que presenten después algún tipo de síntomas como los que estamos describiendo? Sí, lo hay. Ahí te está descrito deterioro cognitivo en pacientes con COVID que no pasan por una UCI. Por Ya. eso le explicaba que el COVID eh, es probablemente un agente causal independiente que le pone, que por sí solo puede dañar el sistema nervioso. No solo por la pasada por la UCI. Ahora, como todos los COVID graves, se le suma esta cosa de la patología post-UCI, en estos pacientes psicóticos graves es difícil diferenciarlo. Pero sí, un paciente que estuvo en su casa con sintomatología menor también puede desarrollar deterioro cognitivo. En ese grupo de pacientes no tengo tan claro que pueda ser una psicosis como tal, Ya. pero sí deterioro, es decir, que le cueste alteración de memoria, que esté más desconcentrado, que le cueste trabajar. Claro. En ese sentido, ¿a qué se debiese estar atento? ¿Qué señales a lo mejor para ya decir aquí puede haber un problema, tengo que consultar a un médico?
No, yo creo que hay que consultar. Al final del día, nuestra capacidad cognitiva es casi todo lo que tenemos, así que yo creo que tenemos que consultar precozmente. Yo si un día me cuesta leer o me ¿Ya? cuesta hacer cálculos matemáticos, consultaría el día siguiente. Ahora, si es que ese paciente además está agresivo, irritable, eh, está lábil emocionalmente, creo que son motivos de sobra para consultar en forma rápida. Perfecto. Bien. Sergio Illanes, neurólogo de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este importante tema. Que esté muy bien.